Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Las lluvias no dan tregua. En Piojó, Atlántico, 40 familias más evacuadas ante riesgo de inminente colapso. No descartan reubicar a todos los habitantes de la zona. Atención a este panorama en la sabana de Bogotá. Pastizales inundados en Sopó y Cajicá por desbordamientos del río Bogotá. En Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, una montaña amenaza varias viviendas. Piedecuesta sigue sin agua porque los derrumbes dañaron el acueducto. En Valle del Cauca, el nivel del río Cauca es de 11 metros en algunos puntos. El clima ya deja más de 200 víctimas mortales este año, según Gestión del Riesgo. Les presentamos las cifras y el balance de las autoridades. Sicariato en Bogotá. A la víctima la atacaron en 4 motos de alto cilindraje y con ráfagas de fusil. Una empresaria murió en Bucaramanga, víctima de un aparente caso de fleteo. El presidente Gustavo Petro ya tiene la lista de 19 integrantes del ELN que serán negociadores de paz. Finaliza la gira del presidente Gustavo Petro por Egipto y Francia. Hoy, el mandatario de los colombianos habló en el Foro Mundial de la Paz y criticó nuevamente la política antidrogas. Información en directo desde París en minutos. Revuelo por orden judicial de pagar 14 billones de pesos en un caso judicial por títulos de CDT no pagos. Gestión del Riesgo ratifica que debe haber evacuación para encender Hidroituango. Alcalde de Medellín dice que puede iniciar ya una turbina. EPM no confirma fechas. En el mundo, las emisiones de CO2 por combustibles fósiles subirán a niveles inéditos en 2022. En deportes, más selecciones revelan su lista para el Mundial de Qatar. Argentina hoy destapó sus cartas. En Conectados con Qatar les vamos a mostrar los hinchas que ya esperan el pitazo inicial. Esperen oportunidades. Hay 250 vacantes para colombianos que quieran trabajar en Alemania. Y en Cultura, hoy es viernes de Relato Retro y les contamos la historia del primer videoclip del himno nacional. Oh, gloria inmarcesible, oh, Buenas noches. Colombia vive días difíciles en medio de las lluvias del fenómeno de la Niña, que en las últimas horas arreciaron y aumentaron las emergencias en varias regiones. Por eso iniciamos con un completo bloque informativo, conectados por supuesto con las regiones donde hay calamidades y emergencias. Los reporteros de RTBC Noticias están listos y han hablado con las comunidades y también con las autoridades. Iniciamos en Atlántico, porque en Piojó el panorama se volvió a complicar. 40 familias más fueron evacuadas en medio de un peligroso derrumbe que ha destruido más de 80 viviendas. Lucía Llanes, buenas noches. Daniela, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Estamos en el lugar de la tragedia, el barrio Camino Grande en Piojó, Atlántico, y con la reubicación de esas 40 familias ya son 146 los hogares que han resultado damnificados con los deslizamientos de tierra, pero hoy en particular una familia vivió un verdadero drama. Ayer falleció la primera persona después de este desastre que dejó el cementerio del pueblo inhabilitado. Tuvieron que caminar por más de 2 horas para poder sepultar a su ser querido. Magola fue una de las mujeres más queridas en Piojó. Ella falleció hoy y no fue sepultada en el municipio. Por las lluvias, el cementerio está cerrado. Nunca pensó uno eso. ¿Qué iba a pensar yo eso? De que ella hubiera fallecido y hubiera tenido el problema ese de verla llevado a enterrar a este pueblecito. Entonces decidieron llevarla al corregimiento Aguas Vivas. Su familia tuvo que atravesar trochas y carreteras durante más de 2 horas. De aquí llegan a Juan de Acosta y pasan a Baranoa. De Baranoa pasan a Uciacurí y de Uciacurí llegan allá a Aguas Vivas. Los vecinos la despidieron en la iglesia del pueblo. Los deslizamientos de tierra dejaron las vías inservibles y les fue imposible acompañarla. En los 80 y pico, 90 años que tuvo, no se perdía ni un sepelio y hoy se va sola. La crisis en Piojó no termina. En el corregimiento Ibácharo, 40 familias fueron reubicadas de urgencia ante el riesgo de deslizamientos.
Y según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, por lo menos 2 barrios y el cementerio de Piojó tendrán que ser declarados áreas protegidas, porque en estos terrenos seguirá presentándose deslizamientos. No hay garantía de que los pobladores de este municipio regresen de forma segura a ese terreno, por lo menos en muchos años. Los damnificados recibieron alrededor de 1.000 ayudas humanitarias del gobierno nacional. La primera dama verificó las entregas. Están dando comida cruda y cocida, y nos estamos quedando en casas que estamos alquiladas. Ayer fue que pude conseguir albergue. 5 noches durmiendo ahí prácticamente en la calle. Las autoridades ambientales contaron los afectados que dejó esta tragedia. Son 83 viviendas, 146 familias, más de 480 personas. Según la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, 8,6 hectáreas de terreno ha colapsado y seguirá deslizándose. Temen que los damnificados por este desastre sean muchos más. Esta zona efectivamente debe declararse como una zona de protección por riesgo, que implica la reubicación de familias y volver esto una zona de espacio público. Este fin de semana serán socializadas las decisiones que se tomen para prevenir un problema de salud pública por las bóvedas descubiertas en el cementerio. Así como esta, han quedado al menos 82 viviendas aquí en Piojó, hecha escombros, y algunas familias a esta hora incluso todavía tratan de sacar algunas puertas, tejados y elementos que han quedado allí en pie en sus viviendas, pero toda esta zona ya ha sido evacuada y con esto se duplica la cifra de damnificados en todo el departamento del Atlántico. Ya son 6.000, según las autoridades ambientales, personas que han quedado afectadas por cuenta de las lluvias de al menos 2 meses. Lucía, gracias, y continuamos. Aquí en la pantalla les vamos a estar mostrando las cifras oficiales de gestión del riesgo para tener en cuenta la dimensión de la emergencia que atraviesa Colombia. Y ojo a este dato, en la temporada de lluvias de este año han muerto más personas que en los últimos 3 años. En 2022, 204 personas fallecieron, mientras que en 2021 y 2020 murieron 126 y 96 personas respectivamente. El panorama en la sabana de Bogotá, en municipios como Sopó y Cajicá, es complicado porque se desbordó el río Bogotá. Vean ustedes. Las fuertes lluvias en Cundinamarca han ocasionado 57 deslizamientos, 51 inundaciones, 6 vendavales y 26 crecientes súbitas. El río Bogotá se desbordó en Sopó, Cajicá y Soacha. Cerca de 4.000 damnificados directos, más de 280 vías terciarias con afectaciones, municipios con desbordamientos de ríos que ya llegan a los cascos urbanos, como en el caso de Villeta, de Chía, de Zipaquirá, de Cogua, de La Vega. Los municipios más afectados son Anolaima, Chía, Girardot, La Calera, Suezca y La Mesa. Reporta un vendaval en la vereda San Javier, el cual genera afectación de aproximadamente 10 viviendas y tenemos una persona lesionada. Cogua está en alerta roja y el embalse de Neusa tiene su capacidad en 97%. Las autoridades plantearon abrir las compuertas para evitar emergencias. En Facatativá fue declarada la calamidad pública. Hay 4 veredas y 7 barrios inundados por la creciente de la quebrada Mansilla. Otra situación difícil se vive en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Una montaña amenaza varias casas. Así quedaron las viviendas de al menos 30 familias que lo perdieron todo por el deslizamiento de una gran masa de tierra que arrastró todo ladera abajo. Y se llevó toda la casa mía para abajo y todas mis cosas quedaron enterradas. Pues yo lamentablemente llegué a las 8 de la noche a mi casa. Al ver ese acto me asusté. Yo dije, ay Dios mío, ahora sí ¿qué hago? Me quedé sin nada. No tenemos para pagar arriendo y lo dan 3 meses arriendo y eso no permitimos. Nosotros, más que todo acá en la comunidad, no aceptamos eso. El distrito continúa evaluando la zona para poderle dar solución a los habitantes que se rehúsan a dejar sus hogares por miedo a perderlo todo. Hay procesos que se vienen trabajando con la Caja de Vivienda Popular, con la Secretaría de Hábitat, para que efectivamente estas familias tengan una vivienda digna y no tengan que emplazarse en estas zonas de alta afectación en temporada de lluvia. Según las autoridades, a pesar de la difícil situación que enfrenta esta comunidad, solo 2 familias han optado por evacuar el lugar. Las cifras sobre personas afectadas son alarmantes. Hasta el momento, según las autoridades, hay 488.502 personas afectadas por inundaciones y deslizamientos a nivel nacional.
Una avalancha sobre el acueducto de Piedecuesta dejó sin servicio de agua a 160.000 personas. El daño en la Bocatoma completa 5 días. Joana Niño, buenas noches. ¿Qué plan de contingencia manejan las autoridades? Daniela y televidentes, muy buenas noches. En las últimas horas se conoció que el acueducto metropolitano de Bucaramanga le está brindando apoyo a Piedecuesta, haciéndole llegar el servicio público de agua potable a los hogares piedecuestanos. Sin embargo, la administración de este municipio continúa abasteciendo a la comunidad a través de carro-tanques. Para muchos, abastecerse de agua a través de camiones se volvió una pesadilla. El daño en la Bocatoma del acueducto de Piedecuesta, según las autoridades, es grave. Lamento informarle a toda la ciudadanía que aún tenemos problemas en la planta de tratamiento La Colina, concretamente desde el sitio de la Bocatoma, donde es la captación del Río de Oro. En las carreteras, las lluvias continúan ocasionando daños. La vía principal que conecta a Bucaramanga con la población está cerrada. Ayúdanos, se desbordó la quebrada de los españolitas, señores. Según el gobernador de Santander, en el 60% de los municipios fue declarada la calamidad pública. Hay 52 municipios que han declarado la calamidad pública producto de la afectación de esta segunda temporada de lluvias, donde también tenemos en declaratoria de alerta roja el río Lebrija, el río Magdalena, el río Carar, el río Pon. Las autoridades realizan un censo para caracterizar a los afectados por las lluvias. En cuanto a infraestructura, la temporada de lluvias también ha ocasionado serios problemas. Hasta la fecha hay 5.840 viviendas destruidas, además de afectaciones en 2.213 viviendas y 247 puentes vehiculares. Los habitantes de 10 municipios de Valle del Cauca están en alerta por el nivel del río Cauca, que es de casi 11 metros. Los habitantes de Playa Renaciente, en Juanchito, enfrentan las consecuencias del desbordamiento. Alejandro Muñoz, vamos ahora con usted. Buenas noches y adelante con los detalles. Mateo, televidentes, buenas noches. Pues el balance que se ha entregado es que en las últimas horas pues el río Cauca ha bajado en 5 centímetros, pero continúa activada la alerta naranja en esa zona. Por lo menos 120 viviendas continúan bajo el agua. La próxima semana hay una reunión con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres para analizar toda la situación por la que está atravesando el Valle del Cauca. La vía Cali-Candelaria continúa con el paso restringido. La recomendación es que los ciudadanos se dirijan hacia Palmira, aunque su recorrido sea mucho más extenso. Con el agua en las rodillas están los habitantes de Playa Renaciente. La angustia se apodera de las familias con el paso de las horas. Todos estamos preocupados por nuestra familia, nuestros hijos. En ese territorio hay 405 familias afectadas como tal con el agua adentro. Poco a poco intentan recuperar sus pertenencias. En mi casa dañó el televisor, la nevera, me dañaron las camas, todo me dañó. Una mujer de 85 años de edad que tiene movilidad reducida fue retirada de su vivienda con el apoyo de los bomberos. Yo les pague de muchos años de vida. Del otro lado del puente, las aguas del río Cauca tienen la vía Cali-Candelaria con paso restringido. Utilizar la avenida Ciudad de Cali para conectar con la ruta hacia Palmira y posteriormente tomar la variante a Candelaria. Otro de los puntos afectados es el sector de Ciudad del Campo. El nivel del agua supera los 80 centímetros. Bien, y continuamos con nuestra ronda por las regiones con nuestros periodistas para poder saber cómo se están viviendo o cómo se está viviendo esta temporada de lluvias. Adelante, Mateo. Daniela, y volvemos a Piojó, en Atlántico, uno de los puntos más críticos por la destrucción. Lucía, de nuevo con usted. Mateo, es un panorama verdaderamente desolador. Recordemos que desde el pasado domingo, cuando empezó a darse todo este deslizamiento de tierra, las personas advertidas por el ruido de una tubería de gas que se habría colapsado también salieron de sus casas a refugiarse, evitando lo que para ellos de pronto se convertiría en una explosión, sin pensar que lo que venía era mucho más grande. Todo este deslizamiento de tierra que dejó 82 viviendas colapsadas, pero otras también con afectaciones importantes. Como este municipio, pues 6
en total están afectados en el departamento del Atlántico, siendo este el de mayores daños. En todo el país hay afectaciones en diferentes regiones por cuenta de las lluvias, pero es verdaderamente el municipio de Piojó, aquí en el departamento del Atlántico, el que más ha sufrido afectaciones. Más de 480 personas damnificadas, 146 familias que lo han perdido todo. Sus casas están hechas escombros y estas personas agradecen que no hubo ningún lesionado, ningún daño, ninguna pérdida humana, pero pues han perdido todos sus enseres y por eso están esperando que lleguen las ayudas, que lleguen más ayudas como las 1000 que llegaron hoy por parte del gobierno nacional y que aquí estuvo en Piojó la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, revisando que esas ayudas se dieran de manera correcta. En todas las regiones de Colombia hay afectaciones. Vamos a ver con nuestros compañeros en diferentes regiones cómo está el panorama de lluvias. Pese a que hay 9 municipios con alerta roja en Risaralda por deslizamiento de tierra, la gobernación confirmó que hasta el momento no ha recibido el apoyo en maquinaria que ha solicitado al gobierno nacional. En Quindío, las autoridades alertaron que los caudales de los ríos han crecido en un 60%, teniendo en cuenta el aumento de lluvias. Y en el sur del Tolima, las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas han dejado fallecida a una mujer de 50 años y 20 viviendas destruidas en zona rural de Chaparral, destruido el puente que une el municipio de Río Blanco con el corregimiento de Herrera y sin fluido eléctrico el corregimiento de Santiago Pérez, esto en el municipio de Ataco. Las lluvias en Medellín generaron emergencias en el barrio Enciso y Villahermosa, comuna 8 de la ciudad. Un deslizamiento de tierra afectó 10 viviendas y otras 7 tuvieron que ser evacuadas por riesgo de colapso. La situación en el Huila es preocupante. Los 37 municipios de este departamento han tenido afectaciones en pérdidas de cultivos, pérdidas de viviendas y por supuesto también en taponamientos de vías. Y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en su balance más reciente, reportó que hay 2.665 alertas en los 32 departamentos del país. Las autoridades reportan que las lluvias persistirán en diferentes regiones y establecieron planes para ayudar a las familias afectadas. Según el IDEAN, continúan las precipitaciones en las regiones Pacífica, Andina y Caribe durante este fin de semana. Las precipitaciones serán más intensas o mejor, más abundantes en términos de cantidad para estas regiones el día sábado, tienden a disminuir un poco paulatinamente hacia el domingo y lunes. En las últimas horas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registró serias afectaciones por inundaciones y deslizamientos en los departamentos Tolima, Antioquia, Cesar, Quindío, Cundinamarca, Bolívar, Cauca, Norte de Santander, Caldas y Boyacá. Esta ola invernal es producto del cambio climático, que es un desastre porque es la misma humanidad la que está adelantando, acelerando este cambio climático. En lo corrido del año, 147.562 familias se encuentran damnificadas. La Cruz Roja Colombiana lanzó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a las familias afectadas. Esta campaña básicamente consiste en hacer sus donaciones. Haz un clic por la vida a través de nuestra página web cruzrojacolombiana.org. Según el último reporte, son 772 municipios los que se encuentran afectados y 23.118 hectáreas de cultivos se han perdido. Continuamos con más información. Con fusiles, sicarios asesinaron a un reconocido comerciante en el norte de Bogotá. La víctima estaba en un vehículo cuando fue atacada. Las autoridades no descartan un ajuste de cuentas. Sobre las 11 de la mañana en el barrio Masuren, 4 motocicletas se acercaron al vehículo en el que estaba Claudio Silva Otálora. El hombre fue asesinado con tiros de fusil. La reacción de la policía permitió incautar un vehículo, armas de fuego y motocicletas, y con la recolección de los videos de las cámaras del sector se va a alimentar toda la información que va a permitir la captura de estos individuos. Según la policía, la víctima tenía antecedentes por lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito. Una ráfaga de 8, 9 disparos consecutivos. Había matado a un muchacho en un vehículo. Los sicarios habían emprendido la huida. En junio del 2010, Silva Otálora fue capturado por ser el segundo al mando de una organización liderada por Luis Agustín Caicedo Velandia, alias Don Lucho, un ex esmeraldero al servicio de Daniel El Loco Barrera, que fue asesinado el 16 de julio del 2021. Silva fue miembro del DAS y del CTI y era comerciante de papa en Corabastos.
Con este ataque se completan 13 casos de sicariato cometidos por una banda de tráfico de drogas en la capital del país. En Bucaramanga, en medio de un aparente caso de fleteo, una empresaria fue asesinada. En el hecho, otra persona resultó herida. Las autoridades investigan si el ataque sería una disputa entre bandas criminales. Marcela Calderón, como fue identificada la mujer que falleció, se encontraba junto a su pareja dentro de un taxi, luego de haber retirado 15 millones de pesos. Un hurto en el cual dos motos se acercan a un taxi, en el cual le hurtan un dinero y aparte de eso, pues se producen dos lesionados, una mujer y un hombre, los cuales son trasladados hacia la clínica Bucaramanga, donde lamentablemente por las heridas la mujer fallece momentos después. En el video se ve cómo los hombres llegan hasta el taxi, roban el dinero y atacan a la mujer. Su compañero también resultó herido. La mujer llega sin signos vitales, se le practican las maniobras de reanimación avanzada, no se logra recuperar signos vitales y se declara muerto. El acompañante de la mujer fue dado de alta. Las autoridades ofrecen 15 millones de pesos por información sobre los responsables del hecho. RTVC Noticias conoció en primicia un documento de la Contraloría General de la República de hace 7 años, en el que se advertía del riesgo y las irregularidades existentes en el manejo de bienes y propiedades administradas por la Sociedad de Activos Especiales. El informe fue olvidado. Desde hace 7 años, según el ente de control, no hay claridad en el número de propiedades ilegales en poder del Estado y de terceros. Como se evidenció en el presente estudio, a la fecha actual el país no cuenta con un inventario preciso y depurado de los bienes que han sido incautados y extintos al narcotráfico. Hecho este que crea incertidumbre sobre las cifras registradas en los estados financieros y su razonabilidad. Pero eso no es todo. Frente a los bienes extinguidos, la SAE aún tiene tareas pendientes por finiquitar, como la depuración, la información del inventario de bienes muebles, inmuebles, sustancias, etc. Establecer cuáles presenta ocupación ilegal y restablecer la respectiva información que la mayoría de los depositarios de bienes no rindió en sus términos respectivos. El informe también advierte malos manejos de las propiedades entre las que hay apartamentos, casas, dinero en efectivo y sustancias ilícitas. Por otra parte, es claro que SAE desde su creación por la Ley 1708 de 2014 no estaba preparado ni administrativa ni financieramente para la recepción y administración del Frisco, el cual a su vez evidenciaba serias irregularidades administrativas por parte de la DNE. Las advertencias no fueron tenidas en cuenta, por eso fue solicitada una investigación. ¿Qué pasó con esos funcionarios públicos que nunca tomaron una decisión para abrir procesos de responsabilidad fiscal? A la fecha, no hay certeza del paradero o estado de 16.283 bienes, entre los cuales hay propiedades entregadas por las FARC, con las que supuestamente iban a ser reparadas sus víctimas. Revuelo por orden judicial de pagar 14 billones, tal como lo oyen, billones de pesos a un hombre a quien no le permitieron retirar 3 CDT hace 33 años. El Consejo de Estado revisaría la condena. Esta decisión de primera instancia favorece a Alejandro González, con quien hace 33 años Corfivalle, hoy Corficolombiana, suscribió 3 CDT por 58 millones de pesos cada uno con fecha de vencimiento 10 años después. El 12 de febrero de 1999, esto es 5 días antes de su vencimiento, los títulos valores fueron presentados por su primer beneficiario para su cobro, pago que fue negado por Corfivalle, aduciendo que eran espurios. Ante esto, Corfivalle denunció a Alejandro González por falsedad en documento privado y estafa. En marzo de 2005, un juez de Cali lo halló culpable y lo condenó. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali revocó la sentencia del 9 de marzo del 2005, absolviéndolo de los ilícitos, ordenando que se devuelvan los certificados de depósito a término en su propietario. Ante la decisión de pagar 14 billones de pesos, Corficolombiana manifestó que el fallo es arbitrario y que la corporación ha demostrado la inexistencia de los CDT. Corficolombiana apelará ante el Consejo de Estado. El ministro de Justicia nuevamente habló de la reforma carcelaria que el gobierno presentará en los próximos días. Una de las propuestas es no enviar a prisión a las personas que cometan delitos como inasistencia alimentaria. Este pronunciamiento lo hizo en el Congreso de Derechos Humanos, propuestas y soluciones al hacinamiento carcelario y la defensa del medio ambiente. ¿A qué nos referimos con un uso racional de la cárcel? No todos, como lo dijo el defensor del pueblo, no todas las personas que incurren en una conducta de las que hoy están descritas en el Código Penal tienen por qué ir a la cárcel. El ministro afirmó que la mentalidad de castigo y venganza debe cambiar. Ese sentimiento de venganza es comprensible, pero no es útil.
Lo que necesitamos es que las víctimas de delitos tengan reparación. En la actualidad hay más de 22.000 personas recluidas en estaciones de policía y 1.561 en URIs, lo que significa un 205% de hacinamiento, sin contar los establecimientos carcelarios. El presidente Gustavo Petro ya tiene la lista con los 19 nombres de los integrantes del ELN que estarán en la mesa de negociaciones. En los próximos días serían definidos los miembros del gobierno que participarán en los diálogos. La lista la encabezan alias Pablo Beltrán y alias Aureliano Carbonell, quienes habían participado en negociaciones anteriores. También habrá participación de mujeres. La docente Silvana Guerrero y Consuelo Tapias, exnegociadora del grupo, estarán en la mesa. Nicolás Rodríguez, alias Gavino, no estaría en la mesa principal y Antonio García se sumaría a la negociación semanas después del inicio de labores. Sobre los resultados de las conversaciones acerca de los diálogos de paz. Los exnegociadores Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, Tomás García, Óscar Serrano y Viviana Henao integrarán nuevamente la delegación. Las reuniones comenzarían en los próximos días y no se descarta que sean inicialmente en Caracas, Venezuela. Además, las autoridades esperan un cese de hostilidades. No obstante, hace 2 días el ELN confirmó el secuestro de 2 soldados del ejército en Arauca. Últimas horas de la gira del presidente Gustavo Petro en París. En la jornada de hoy le dedicó su discurso al tema de la paz y habló de los diálogos en Venezuela. John López, muy buenas noches, usted tiene la información. Hola compañeros, muy buenas noches. Hoy el presidente Gustavo Petro tuvo la oportunidad de participar en tal vez uno de los eventos más importantes desde que se convirtió en el primer mandatario de los colombianos, el Foro Mundial de la Paz. Allí habló no solo de la paz total de Colombia, también criticó la política antidrogas de Estados Unidos y hizo un llamado a las potencias mundiales para que desbloqueen a Venezuela. El presidente Petro volvió a criticar la política antidrogas. La guerra contra las drogas ha fracasado y no ha traído sino muerte y una muerte mayor que las guerras en el siglo XXI. Dijo que la economía fósil es la causa de muchos de los conflictos que enfrenta el mundo. Por ejemplo, Venezuela, bloqueada. La presión sobre Venezuela, que sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable, tiene que ver con el petróleo que está en el subsuelo. Y aseguró que el mayor índice de violencia mundial está en América. La región más violenta del mundo hoy no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Irak, no es Libia. La región más violenta del mundo está en América. El mandatario insistió en no criminalizar a los consumidores de drogas, ya que según él son iguales a los adictos al cigarrillo o el alcohol. Luego de su intervención en el Foro Mundial de la Paz, el presidente Gustavo Petro tuvo una reunión muy importante con sus homólogos de Francia, Argentina y un representante de Noruega. Esto para crear una mesa técnica y poder mediar en el reinicio de los diálogos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Mesa de diálogo que fue interrumpida en México. Esto dijo el mandatario de los colombianos. Un acuerdo en México fundamentalmente tiene que ver con las garantías para todos los que participen, todas las que participen en las elecciones del 2024. Al finalizar este tercer día de agenda del presidente Gustavo Petro aquí en Francia, el mandatario hizo un balance de lo que significó su gira. Primero, su participación en la COP27 en Sharm el Sheikh en Egipto, donde le habló al mundo acerca de la importancia de salvar la selva amazónica, y luego aquí su participación en Francia, hablándole al mundo entero acerca de la paz total. El paso por la COP dejó a Colombia como una de las vanguardias de la humanidad. Ahora la gira ya en estos días de Francia, la gira en varios eventos fue completamente exitosa. Aquí tenemos un aliado indudable, una gran recepción dentro de la juventud.
Muy bien, pues con este balance satisfactorio, como él mismo lo ha señalado, finaliza el presidente Gustavo Petro su gira por Egipto y Francia, una gira en la que pudo hablarle al mundo del cambio climático y de la paz total de Colombia. Esta es toda la información, compañeros, por el momento en este cubrimiento especial de RTVC Noticias a la visita presidencial a África y Europa. Desde París, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. John, muchísimas gracias. Y en una reunión de ponentes de la reforma política surgieron 3 nuevas propuestas. Una de ellas es ampliar de 4 a 5 años los periodos presidenciales y legislativos desde el año 2026. Los representantes a la Cámara y ponentes de la reforma buscan que el aumento del periodo presidencial empiece a regir desde 2026 y para diputados y concejales desde 2027. Ampliar los periodos presidenciales del Congreso, de Asambleas, de Consejos, de Gobernadores y Alcaldes de 4 a 5 años. Son 3 propuestas que se discutirán en el debate de la Comisión Primera y de ahí deberá surgir unas mayorías para aprobar o negar cualquiera de estas propuestas. Los representantes buscarán también revivir el voto obligatorio que se hundió en Senado y la posibilidad de segunda vuelta para elecciones territoriales. Establecer una segunda vuelta para las elecciones de alcaldes en ciudades mayores a 2 millones de habitantes. A la reforma política le restan aún 6 de 8 debates. Noticias de nuestras regiones. En el Tambo, Cauca, las autoridades investigan el intento de homicidio de un profesor. 200 educadores del Colegio San Carlos han recibido amenazas de grupos armados ilegales. Rubén Zúñiga, periodista de la Radio Nacional, con más detalles. Un nuevo hecho de violencia se ha presentado aquí en el departamento del Cauca, concretamente aquí en la institución educativa San Carlos, en el Tambo, Cauca, luego del atentado contra su rector Guillermo Andrés Mosquera, quien fue atacado por un hombre que le disparó en repetidas ocasiones. Los docentes del Cauca dicen que las amenazas y atentados en esta región del país van en aumento. Y en el marco de ese consejo, la Unidad Nacional de Víctimas presentó el esquema que se le viene garantizando y se asumió el compromiso de reforzarle el mismo. Los docentes del departamento del Cauca han dicho que desde el año 2018 hasta la fecha son 200 los docentes amenazados en esta región del país. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Concluyó el Consejo Departamental de Riesgo para definir el futuro de las comunidades aguas abajo de Hidroituango. El 15 de noviembre habrá un simulacro de evacuación. Ismael Tobón, buenas noches. ¿Qué tal, Daniela? Buenas noches. Pues hoy se conocieron importantes anuncios con respecto al destino, a lo que será de Hidroituango. En primer lugar, salió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a afirmar que la primera turbina, al parecer, ya estaría lista para entrar en funcionamiento el 15 de noviembre. Horas después, el gerente de EPM salió a rectificar esta información y dijo de que no se sabe cuándo se va a cumplir el cronograma para entrar en operación antes del 30 de noviembre. Hoy, en la reunión de hoy, se conoció, por supuesto, varias conclusiones. La primera, el simulacro que tendrán estas poblaciones aguas abajo el próximo 15 de noviembre, es decir, este martes, como también la creación de una mesa técnica que se encargará de enrutar, por supuesto, lo que va a pasar con las poblaciones aguas abajo. La principal conclusión es la creación de una mesa técnica para definir el próximo miércoles el cronograma de evacuación de 5.000 personas de Puerto Valdivia. Esa mesa técnica va a ser citada para mañana sábado mismo y va a estar deliberando en el transcurso del sábado, el domingo, el lunes. Vamos muy bien y estaríamos listos para iniciar el prendido de la turbina el próximo 15. Ante el anuncio del alcalde Quintero, el gerente de EPM aseguró que el cronograma de entrada en operación de Hidroituango continúa en duda. Para esta evacuación que emana de un acto administrativo proferido por la Unidad de Gestión de Riesgo, Autoridad de Materia de Riesgo, y que nos corresponde acatar, es muy probable que el cronograma no se pueda cumplir. Y es mi solicitud al presidente de la República y a la CREG para la ampliación del plazo del 30 de noviembre. Las autoridades señalaron que no serán realizadas pruebas hasta que las comunidades sean retiradas. En Nariño piden que el puente Mataje en la frontera entre Colombia y Ecuador sea habilitado. El Ejército Nacional continúa las operaciones militares contra los grupos armados ilegales que delinquen en las trochas, pero asegura que con la apertura la ilegalidad terminará.
pues nos generan la preocupación porque por ahí vemos, como usted bien lo referencia, una dinámica delictiva. Esa dinámica delictiva entre Colombia y Ecuador se traduce en contrabando, trata de personas y narcotráfico en 11 trochas. Disidencias de las FARC y la Segunda Marquetalia son los grupos armados que más se benefician según las autoridades. Tráfico de armas y municiones y explosivos. Eso hemos evidenciado porque la Brigada Rondón tiene una capacidad en la instalación de estos artefactos explosivos improvisados. Para el comandante de la Fuerza Hércules, habilitar el puente Mataje permitirá el cruce de ciudadanos por los pasos legales y el control de la fuerza pública en las trochas. Vamos a ser más asertivos en el tema de que lo que está pasando por esos sectores es definitivamente algo que tiene que ver con algún grupo armado organizado residual. Este año los operativos del ejército en la zona han dejado 32 desmovilizados, material de guerra decomisado y 16 toneladas de cocaína incautadas. Fue capturado en Risaralda un policía activo que transportaba cerca de 1 tonelada de cocaína. Según las autoridades, se trata de un patrullero que precisamente está adscrito a la Dirección Antinarcóticos en Bogotá. Conducía un camión de propiedad de la policía con destino a Ibagué cuando le encontraron 18 canecas plásticas con la droga avaluada en más de 1.800 millones de pesos. Representantes de comunidades de 21 municipios de Chocó participaron en los diálogos vinculantes del Atrato en Quibdó. Dentro de las propuestas está la seguridad del territorio desde la visión étnica. Francisco Palacios, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Más de 2.000 personas se hicieron presentes en el Coliseo Eduardo García Vega de la Universidad Tecnológica del Chocó en el municipio de Quibdó para los diálogos vinculantes de la región del Atrato, los cuales han convocado por lo menos 21 municipios del departamento del Chocó. Dentro de las propuestas destacadas de las comunidades se encuentra la de seguridad del territorio, especialmente en materia del medio ambiente. Así lo han dado a conocer, por ejemplo, organizaciones indígenas como la que representa Hernando Carpio. Que permita proteger este medio ambiente con su recurso, que permita también darle una ejecución efectiva. Representantes de jóvenes afrodescendientes rurales del departamento del Chocó han hecho un llamado para la atención de la salud mental, especialmente en las poblaciones que han sido afectadas por el conflicto armado. Exigimos principalmente eso, garantías de seguridad, que prime la vida ante todo y que nos den posibilidades de que nuestro proyecto de vida se pueda desarrollar. Desde Quibdó, Francisco Palacios, Radio Nacional de Colombia, RTBC Noticias, conectados 24/7. El 14 de noviembre se cumplen 100 días del mandato del presidente Gustavo Petro. El gobierno nacional asegura que varias iniciativas han sido destacadas y que las metas planteadas para el cuatrenio dejarán importantes beneficios a los colombianos. Uno de los puntos más destacados es la reanudación de los diálogos de paz con el ELN y el inicio de la paz total para Colombia. De otro lado, han sido realizados 28 diálogos regionales vinculantes con la participación de más de 90.000 personas, la entrega de 600 hectáreas a 50 familias campesinas, la compra de cerca de 3 millones de hectáreas a Fedegan y la condonación de créditos del ICETEX. También hacen parte de los logros según el gobierno. En el Congreso de la República han sido radicados proyectos importantes como la creación del Ministerio de la Igualdad, reforma tributaria, ley de paz total, cambios en el servicio militar obligatorio, creación de la jurisdicción agraria y rural y la aprobación del Acuerdo de Escazú. Sobre las relaciones internacionales, el restablecimiento de relaciones con Venezuela ha sido el principal logro. Además, se destaca la reapertura de la frontera con el vecino país, la eliminación de visa para el ingreso al Reino Unido, la reunión con el jefe de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, las participaciones en el Consejo de la OCDE y la COP27 y la reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. De otro lado, se dio inicio al programa para garantizar el pago de 500.000 pesos mensuales a madres cabeza de hogar. Hablamos ahora de los principales hechos en el mundo. Las emisiones de dióxido de carbono derivadas del consumo de energías fósiles como el petróleo, el gas y el carbón batirán récords en 2022. Así lo reveló un estudio publicado durante la COP27 en Egipto que recibió hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El equipo del Global Carbon Project, que reúne a más de 100 científicos de 80 instituciones del mundo, calcula cada año las emisiones del CO2, el principal gas causante del calentamiento del planeta.
Las emisiones totales de gas de efecto invernadero, incluyendo las precedentes de la deforestación, alcanzarán 40.600 millones de toneladas este año, justo por debajo del nivel récord de 2019, lo que representa un aumento del 1%. Eso significa que a ese ritmo solo queda un 50% de posibilidades de evitar que el calentamiento global supere los 1,5 grados Celsius en los próximos 9 años. El aumento de las emisiones está relacionado con el consumo de petróleo y de carbón y la recuperación del tráfico aéreo después de la pandemia. De igual forma, también ha influido la crisis energética a raíz de la guerra en Ucrania. Entre los mayores contaminadores mundiales, el repunte más fuerte de emisiones de origen fósil en 2022 se dará en India, con un aumento del 6% a causa del consumo del carbón. En Estados Unidos el incremento será del 1,5%. Justamente el presidente Joe Biden aseguró hoy desde la COP27 que su país cumplirá su objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y pidió a las demás naciones mejorar sus ambiciones frente a un cambio climático que amenaza la vida del planeta. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos en este viernes de fútbol, pero sobre todo de seguir alistándonos para el inicio del Mundial. Hoy las selecciones de España, Argentina y Países Bajos dieron a conocer sus listas definitivas, pero todavía hay un poco de polémica por la presencia también de Sadio Mané. Así iniciamos Conectados con Qatar. Lionel Messi. Con Messi a la cabeza, Lionel Scaloni dio a conocer a sus 26 mundialistas. En el llamado incluyó a Paulo Dybala, que está presto para volver con la Roma luego de un tiempo de inactividad física. Ese fue el guiño para que el timonel albiceleste le convocara. Otro de los líderes será Ángel Di María. En España hay inconformismo. Yo no voy a cambiar porque llevo una cita mundialista y voy a traer ahora jugadores expertos que no estaban. Esta es la selección de Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff. El técnico Luis Enrique llevará 20 nuevos nombres a Qatar y dejó por fuera a figuras como David De Gea, Thiago Alcántara, Iago Aspas y Gerard Moreno, pero es consecuente con su discurso de hace 2 meses. De miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar. En la nómina de Países Bajos, la gran sorpresa es esta inclusión. Xavi Simons. El joven de 19 años es la sensación del PSV Eindhoven. Una mezcla de experiencia y juventud combina el técnico neerlandés de cara al Mundial. Y es que la alegría se siente y estamos cada vez más cerca del Mundial de Qatar. Solamente estamos a 9 días. Por eso yo saludo a mi compañera Paula Fresneda. Paula, muy buenas noches y cuénteme si usted ya está lista para esta Copa del Mundo. Vanessa, ¿cómo está? Buenas noches para usted y todos los que nos acompañan en Conectados con Qatar. Comenzamos, faltan 9 días para el pitazo inicial y le puedo decir que no estoy lista. Y menos viendo en este momento cómo todas las selecciones muestran a sus convocados y a nosotros nos toca lastimosamente esperar 4 años más. Empezamos con la imagen del día y es que se volvió una moda hacer muy buenos videos para anunciar a los equipos. Los corazoncitos laten y abundan en las redes sociales. Échenle ojo a los videos más emotivos que hemos visto durante estos días. Desde la recursividad de los videojuegos hasta ir a los sitios recónditos de un país e involucrar a la gente en el proceso. Los videos anunciando las listas finales han ido más allá del fútbol mismo, con los técnicos además en roles que no creíamos ver, como Luis Enrique, anunciando a sus 26 elegidos. Marco Asensio. 26 años y 30 partidos con España. Ha marcado un gol. O a Scaloni motivando a su hinchada. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos. También con Luis Van Gaal, que nos dio una clase de pronunciación en neerlandés para que ustedes y nosotros aprendamos. Matthijs de Ligt. Steven Bergwijn. Y los locales no se podían quedar atrás, saliéndose un poco de sus tradiciones. Saad Shib. Mish'al Barsham. Emoción, creatividad y pasión. Un trabajo que requiere de conexión entre el sentir de hinchas y futbolistas.
Una felicidad importante para los hinchas de las selecciones que sí van a estar en el Mundial. La cifra mundialista de hoy tiene que ver con Qatar y su gente. ¿Sabían ustedes que en ese país hay 2,8 millones de habitantes? Eso es más o menos lo que tiene Medellín de población, un cercano a 2.560.000 habitantes. Este país además tiene preparados hospedajes y recibimientos para cerca de 1.200.000 personas hasta el 18 de diciembre, día en el que se acaba el Mundial. Y hablando de la población catarí, les cuento que este país tiene un porcentaje importante de migrantes y ellos son los protagonistas por ahora de la fiesta mundialista, mientras llegan más delegaciones. Vean estas imágenes que hacen parte de nuestros hinchas en Qatar, con camisetas de Argentina, Brasil, Alemania, Inglaterra y además comparsas y música y muchos cánticos. Todos ellos celebraron por las calles de Doha, que cada vez está más cerca al pitazo inicial. Y en medio de estos festejos nosotros nos despedimos. Soy Paula Fresneda, sigan conectados 24/7 con más información. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Qué alegría saludarlos desde la ciudad de Bogotá, como dice mi queridísima Vanessa. Les cuento que en Antioquia ya se está celebrando la 6ª edición del Festival Pianísimo, que es un festival en el que la gente que está estudiando piano de manera profesional tiene retroalimentación de varios profesores, 2 extranjeros, 22 colombianos y ya hay 440 inscritos. Además les cuento que hay Festival de Cine en Villa de Leyva y RTVC Noticias tiene allá parte del equipo periodístico para que nos cuente cómo está pasando todo. La ciudad del estilo colonial se vistió de cine. Talleres, charlas, películas y eventos para todo el público dieron apertura al festival. Para RTVC y Paseo del Memoria es un honor realmente recibir como parte de lo que se va a publicar en RTVC Play, que va a ser parte de Señal Memoria, la película Simón el Mago, que es una película del reconocido director Víctor Gaviria. Es una película de 1992, de la cual tuve la oportunidad de hacer el proceso de restauración. Y en esta 16ª versión de Cine Internacional, el festival aquí en Villa de Leyva, nuestro amigo El Frailejón, como siempre, fue protagonista. Los talleres de podcast para los niños hicieron parte de la agenda de formación y pedagogía de RTVC Sistema de Medios Públicos. Reunimos a niños de entre 2 a 16 años aquí en la Casa Museo Antonio Nariño para hacerles un taller didáctico y creativo sobre lo que es un podcast y para que conozcan un poco como la producción de podcast que se ha hecho desde RTVC a través, por supuesto, del cine. El Festival Internacional de Cine apenas comienza y ya hace parte de un buen plan para los habitantes de Villa de Leyva y turistas durante este largo fin de semana. Otro efecto del fenómeno de la Niña está en el sector agropecuario. Ya llegó a los estudios de los gremios y por eso advierten que las fuertes lluvias serán causa de aumento de precios de los alimentos. A las familias agricultoras también las afectan las lluvias. Puede representar inundaciones que arruinen cultivos o ahogamiento de animales. Y si no son de esa magnitud, pues lo que generará es la aparición de enfermedades, la reducción de la productividad de las áreas sembradas. Cultivadores de cacao, de arroz y de papa, entre otros, pierden con las inundaciones. Podemos decir que los productores de papa están sufriendo encarecimiento de sus costos de producción, tanto por el invierno como por los insumos agropecuarios, en más del 50%. Por eso los gremios advierten que, sumado a las lluvias, la inflación, la fluctuación del precio del dólar y el aumento en el precio de insumos impactarían el precio de los productos. Los daños que se generen en estos meses se traducirán en impactos para nuestros productores empezando el 2023. Cuando las temporadas de invierno son tan fuertes como las que estamos atravesando en este momento, pues los productores tienen su afectación en los costos de producción. En medio de esa situación, Fenalco reveló los resultados de su más reciente encuesta. Por segundo mes consecutivo, el sector comercio mantuvo una desaceleración en el consumo y ventas frente a octubre del 2021. El 34% de los comerciantes encuestados dijeron que vendieron más, mientras que el 66% aseguraron siguieron igual o disminuyeron sus ventas. Ecopetrol fue retirado de la negociación de uno de los índices internacionales más importantes del sector petrolero. Esto generó una importante caída de su acción en la Bolsa de Valores de Colombia.
El índice MSCI es una referencia para los inversionistas en mercados latinoamericanos y los criterios para que una empresa haga parte de este son el tamaño, su importancia y la liquidez. Pues lo que significa es que aquellos inversionistas que tenían en sus portafolios de inversión la acción de Ecopetrol, pues probablemente la sacarán también de sus portafolios. Las razones de la salida son debido al contexto nacional e internacional de la compañía. Ha tenido una desvalorización importante en lo corrido del año. En dólares, pues en la medida en que el dólar se ha venido fortaleciendo, la pérdida de valor de Ecopetrol ya medida en dólares pues asciende a casi el 20%. Se debe a que no cumplía varios de los requisitos, como es tener un volumen de negociación elevado y también una alta rotación y una alta frecuencia en el mercado de valores. Por esta coyuntura, la acción de la petrolera hoy cayó 8,2% y llegó a 2.385 pesos en la Bolsa de Valores de Colombia. El precio interno de la carga de café subió 3.000 pesos y llegó a 1.965.000 pesos. 6,9% aumentó la producción industrial en Colombia durante septiembre de este año, según el DANE. El próximo 2 de diciembre se realizará el último día sin IVA del año. En 2023 no habrá más jornadas como esta. Un voluntario de la Defensa Civil fue asesinado en Valledupar en un intento de robo. Las autoridades investigan lo sucedido. Más noticias en el siguiente panorama. En el municipio de Fredonia, suroeste antioqueño, la policía y el Ejército Nacional están tras la búsqueda de varios reclusos que se fugaron de la cárcel municipal. Estos hombres, considerados como de alta peligrosidad, atacaron a los guardas de seguridad del centro de reclusión, logrando herir a uno de ellos. Un menor de edad que estaba en poder del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño fue liberado y entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja. La operación humanitaria se desarrolló en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales de la zona. El liberado está en buen estado de salud. En el departamento de Nariño continúa la búsqueda de las 5 personas que se fugaron de la cárcel Bucheli en el municipio de Tumaco. Se ha dado a conocer que estas personas harían parte de grupos armados ilegales y por ello estaban condenados o tenían una condena en este centro penitenciario. Asimismo, se dio a conocer que el funcionario del INPET que se encontraba retenido ya fue liberado. La Procuraduría citó a audiencia pública a 7 militares, entre ellos el comandante y el subcomandante de la Brigada 30 de Cúcuta, por la supuesta omisión en el control de ingreso a las instalaciones del Cantón Militar, luego del atentado del 15 de junio de 2021. Más hechos del día en un minuto. El Tribunal de Bogotá tumbó varias pruebas con las que la defensa de Ángelo Rolando Colina alias Ángelo pretendía cerrar el proceso en su contra por el asesinato de la periodista de la ONU Natalia Castillo el pasado 24 de diciembre del 2021. Alias Ángelo anunció que tiene pensado llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. Por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zona rural de Buenaventura, más de 100 personas salieron de sus territorios. Por su parte, la comunidad católica del municipio hará una campaña para ayudar y proteger a las víctimas. Según las autoridades, 4 personas fueron secuestradas por disidencias de las FARC. En Tolima fue capturada una mujer de 37 años quien portaba un uniforme de una capitán del Ejército Nacional. Esta mujer, auxiliar de odontología, solicitaba ayudas a nombre del Ejército para falsas labores sociales. La JEP realizará audiencia de seguimiento a medidas cautelares establecidas a 27 cementerios de Risaralda y Quindío. La diligencia está programada en Marsella, Risaralda, a los días 16 y 17 de noviembre, donde participarán 11 organizaciones de víctimas y diferentes autoridades. Más noticias del mundo. El ex primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ganador de las elecciones legislativas hace 10 días, recibirá este domingo el mandato de formar gobierno, que podría ser el más derechista de la historia de ese país. Más noticias del mundo a continuación. Las tropas ucranianas liberaron la ciudad de Jersón, en el sur del país, y reivindicaron una importante victoria ante Rusia, que retiró sus fuerzas militares de la única capital regional que habían conseguido tomar en casi 9 meses de combates. El presidente Volodymyr Zelensky y ciudadanos en Kiev celebraron por lo alto. El barco humanitario Ocean Viking desembarcó a 230 migrantes en el puerto militar francés de Toulon, tras una accidentada travesía que desencadenó una crisis diplomática entre Francia e Italia. Se trata del primer desembarco en Francia de un navío de rescate
rescate de migrantes en el Mediterráneo. Seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, siguen convencidos de que hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales, donde salió vencedor Luis Inácio Lula da Silva. Pese a sus pedidos de una intervención militar frente a cuarteles, las Fuerzas Armadas subrayaron hoy su pleno compromiso con la democracia. Una subcomisión del Congreso peruano aprobó un informe para acusar y procesar en un antejuicio al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria, al considerar que podría conceder una salida al mar de Bolivia. Este es un nuevo choque entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Perú, que vive una aguda crisis política. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay 250 vacantes de trabajo para colombianos en Alemania y acá les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo en el exterior, vaya a la página ape.sena.edu.co. Dé clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y dé clic en Convocatoria de empleo en Alemania. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que tiene vacantes para profesores de preescolar, fisioterapeutas, enfermeros, entre otros. Tenga presente que es necesario contar con más de un año de experiencia. ¡Atentos! El salario oscila entre los 12 y 15 millones de pesos mensuales. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 6 de diciembre del 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Volvemos con más información deportiva y es que comienza la fecha número 3 de los cuadrangulares finales de nuestra Liga Colombiana. Águilas espera mantener el liderato del Grupo A, mientras que Santa Fe, Pereira y Millonarios se la juegan por el primer puesto de la zona B. Águilas Doradas sabe que no hay margen de error, y menos cuando hasta ahora se han logrado los objetivos. Seguir haciendo prevalecer nuestra condición de local. Hemos ajustado algunos movimientos. Al frente estará Medellín, el rival que más cerca está del codiciado primer puesto. Santa Fe y Junior abren la jornada dominical. Los Leones quieren aprovecharse del malherido Tiburón. Todo eso realza a mis jugadores. Yo la verdad que estoy muy orgulloso de ellos. Y en el Pascual hay duelo de necesitados. América espera ganar a como de lugar. Uno sabe que este grupo ha mostrado a través de todo este torneo una resiliencia increíble. Igual que Pasto, que entró como favorito pero al que le ha costado. La jornada número 3 cierra con los embajadores enfrentando al Pereira, que no tendrá su goleador. Es tratar de mirar lo bueno que estábamos haciendo, es tratar los momentos que hicimos bien contra ellos, pero también hay que estar en la expectativa de qué errores cometimos ese día, mucho más en la anotación de ellos y no caer nuevamente en ese error. Empieza el cierre del sendero y llega a la mitad de la fase final, al fútbol colombiano. Así es, y como todos los viernes llegamos nosotros al momento de las imágenes de la semana. ¿Ustedes están preparados? Vamos a ver qué nos encontramos porque ni yo las he visto, señores. Miren pues, esta definición, cómo va bajando ese balón de una forma categórica. Esto sí pasó en el fútbol de Argentina. Esto pasó en Avenida Fútbol Club del Chaco. Qué bonito que es el fútbol. Y miren pues, vamos a bailar, estamos en fiesta de disfraces. Sería Mateo. Obvio, ahí estoy yo. Tarjeta roja, Mateo, tarjeta amarilla. Y aquí está Rafael Nadal, que nos encanta, Laura. Mira, haciendo la 21. Se va a cambiar de deporte. ¿Cómo Luis Enrique no lo convocó para el Mundial? Por Dios, qué crack. Cuando ya no juegue más tenis, ya sabe ya, que se puede. Sí. Él puede hacer lo que quiera cuando ya no juegue tenis. Bueno es. Y ahora este golazo increíble de fútbol amputados. Wow. Miren esto, le ha dado la vuelta al mundo y es más, lo quieren para que sea premio Puskás. Wow, no, qué tremenda definición. Otra vez. Wow. Una chilenita. Sí, señor. Espectacular. Una chilena. Y entonces vamos con más la reacción de Mateus Cunha al saber que Tite no lo convocó, no lo tuvo en cuenta para el Mundial. Y bueno, esa es otra de las caras de la moneda. En cambio aquí Richarlison sufrió una lesión y fue tenido en cuenta por el estratega. Estas son las caras del fútbol, es lo bonito del fútbol. Y aquí cerramos esta semana. Bueno, todavía nos queda sábado y domingo, pero al menos esta semana. La semana laboral. Laboral, sí. Poco.
sí. Pero bueno, además, después de nosotros repasar las imágenes, ustedes la ven radiante. Qué alegría saludarla, Laura, aquí desde la ciudad de Bogotá. Pero tiene usted mucha más información. Estamos como la cajita de, ¿qué era lo que usted iba a decir? De Magicolor, sí, somos una cajita de Magicolor. Además hay que ver los Anchor que también vienen ahí incluidos. Oiga, Van, estoy muy feliz de que volvió. Yo sí la extrañé mucho. Ay, muchas gracias, namaste, compañera. Yo también los extrañé mucho. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le sentó la comida? Muy bien, muy mal. Pero no importa, llegué aquí a comer muchas cositas ricas a propósito de la sección que usted tiene. Bueno, vea, como yo la extrañé tanto y me la pasé pensando en usted y en estos viernes maravillosos que tenemos, pues resulta que hoy hice un relato retro, que es el que hacemos con Señal Memoria, pero pensando en usted. Entonces, dígame a qué le suena esto. Italia. Usted dijo Italia, ¿no? Sí, señorita. ¿Y por qué Italia? Cuente. Porque sí, Italia 90, el Mundial de Fútbol, empieza uno a dar tanta nostalgia a lo que decía ahorita Paula Presneda, que Colombia no esté, que las elecciones empiezan a dar la lista de sus convocados y nosotros, pues muy bien, gracias, un partido amistoso ante Paraguay. Pero además Italia 90, que fue un Mundial tan importante para nuestra selección. Tiene toda la razón. Pero bueno, imagínense que le traje Italia 90 para recordar viejos tiempos, porque ese video del himno nacional que estuvo vigente por 12 años desde 1990, se lo debemos a que clasificamos a ese mundial. Como no íbamos hace tanto tiempo, creo que como desde el 62, ¿no? 62-90, o sea que nos faltan otros 38 años para ir al siguiente. No. Como no íbamos hace tanto tiempo, entonces la televisión pública, la televisión colombiana en revisión dijo, necesitamos un video del mundial para pasar ahí el himno y necesitamos hacerlo ya, no había presupuesto, estaban sobre el tiempo, entonces, ¿qué hicieron? Ser creativos. Se fueron a 2 lugares porque solo había plata para 2. Uno era Cartagena y el otro era Tabio, en Cundinamarca. En Cartagena grabaron unas partes con unos cadetes y en Tabio todos los demás. Pero como no había actores, todos los actores fueron actores naturales. O sea, lo que ustedes veían en ese video era gente a la que cogieron por la calle y le dijeron, vea, cante el himno. Le pusieron una música para que cantara encima. Por eso salió esto. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de... Yo no sé si se acuerdan de una niña que está izando bandera, pues resulta que esa persona, en este momento es ingeniera de sistemas, es adulta y todo el cuento, iba saliendo del colegio y le dijeron, vea, cante y finja que está izando bandera, y pusieron al alcalde a darle esa medalla. Así que veamos ese fragmento. La humanidad entera entre cadenas vive, comprende las palabras del que murió en la cruz. Toda esa noticia viene porque hoy se cumplen 135 años de la grabación del himno nacional. Pero la historia de cómo pasó se las tengo en el próximo cuento para contar aquí en RTVC Noticias, que además es la sección favorita de Daniela y Mateo. A mí me encanta. Sí, sin duda alguna. A mí me gusta, es una de mis preferidas. Y ahí sí no lo va a refutar nada. Y bueno, con esta información y esperando, por supuesto, ese cuento para contar, despedimos esta emisión central de noticias para este viernes a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y las citas mañana por la noche a las 7 de la noche y también el domingo para que se queden con las emisiones del fin de semana. Que descansen. RTVC Noticias, emisión central.